por estar con nosotros. Gracias. Pues los más cumplidos del condado. No, eso, muy bien. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, bienvenido. De Somos días, México, buenos días. Buen inicio de Semana Mayor que le dicen, ¿no? Así es, de Semana Con mucho Santa. gusto, Rubén buena Moreira, semana. el coordinador de los diputados de Morena. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, buena semana a todos. Gracias. Israel Zamora, de Morena. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, gracias. Aquí saludos a los que están ya de vacaciones, que van en camino, que tengan cuidado, Claro, que regresen con bien también. que nos Con la permitan, carretera 57 que tengan cuidado. sí, que nos permitan acompañarles. ¿Alguien fue al estadio? No. ¿No? Ay, qué bárbaros. ¿Tú sí? No, ¿No? busqué boletos, pero ya no encontré. Chihuahua. Yo Me pensé, hubiera gustado ir. Había unos de 18,000 pesos muy baratos. ¿sí eso costaban? Sí. Ahí en afuera. Los revendedores Sí. de 18,000 pesos. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo calificaron o cómo pueden reflexionar o analizar los datos que presentó la presidenta Sheinbaum el viernes respecto a los desaparecidos? Un montón de cifras, de cierta forma confusas, pero que no generaron buen ánimo, evidentemente, entre los colectivos de buscadores. No es la primera vez que pasa. Es una reiterada conducta de desaparecer a los desaparecidos. Ya en la administración de la Ciudad de México cambiaron la metodología cuyo fin era reducir el volumen de desaparecidos. Es una respuesta política al fenómeno de las desapariciones masivas que vive este gobierno. Es el gobierno con mayor número de personas desaparecidas. Pasamos de 24 con López Obrador a 40 diarias en el gobierno de Claudia, y me parece que es esa respuesta. No pueden cambiar la realidad, entonces tratan de cambiar las cifras. El primer intento fue con Martí Batres como jefe de gobierno, que retoma la metodología de Ernestina Godoy y de Omar García Harfuch, lo lleva a Palacio Nacional. Andrés Manuel López Obrador convoca a 22 gobernadores de Morena y empieza en el cambio. Y Tere Lupe fue la directora de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahí se hace la crisis. Carla Quintana deja la Comisión Nacional de Búsqueda, justo porque no estaba de acuerdo con empezar a borrar nombres. Que fueron como 12,000. Exacto. ¿No? Eso fue un primer descalabro, generó un enorme desconcierto, tanto así que esta base está ahora en repositorios internacionales por si el gobierno trata de borrar nombres. Se fue dada una copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es el segundo intento. Ya hemos advertido aquí cómo se están intentando manipular las cifras en materia de homicidios, y este es un intento de intentar contener un daño, cuando en realidad lo que vemos, escuchábamos ahora las denuncias del fin de semana, la falta de atención, la falta de sensibilidad, la falta de capacidad, no solo el gobierno federal, pero de manera sustantiva. Y lo que hay que subrayar, Azucena, es el desastre de las instituciones para defender víctimas. Están en un absoluto desastre. Ahora vemos los números. ¿Cuál es tu análisis respecto a esto, Rubén? A ver, la semana pasada, cuando desaparecieron las 7 personas en San Luis Potosí, cuando tú entrevistabas, estaba tu corresponsal allá, decían por ahí, ahí escuché, que cuando fueron a poner la denuncia o avisaron a la autoridad, les dijeron, es que no podemos buscarlos hasta dentro de 72 horas. La ficha de búsqueda, ellos desaparecieron el sábado, la ficha de búsqueda se metió el lunes, y ese mismo día los criminales decidieron liberarlos, no los rescató el gobierno. Entonces, todo empieza por cuál es el ánimo de la autoridad. El ánimo de la autoridad debe ser, 1, que no desaparezca nadie más. 2, encontrar a las personas con vida. Si ese no es el ánimo, entonces empieza este juego con las cifras. Creo que esta diferencia que se está haciendo es porque el gobierno no tiene un diálogo verdadero con las familias de las personas desaparecidas, y no hay una instancia en donde ellos se sientan representados. En los lugares donde se ha logrado un acuerdo, digamos, de cifras y de procedimientos, es un proceso más largo en el cual participan las familias de las víctimas e instancias pues que les generen confianza. El gobierno no les está generando confianza. No genera confianza en las cifras de homicidios, y ahora no genera confianza en las cifras de personas desaparecidas, porque mete temas como y la denuncia y la carpeta, y todo resulta que a veces la autoridad no hace carpeta, y luego de repente salen personajes ligados al régimen que desvían la atención. Tú has visto por ahí algún funcionario
tabasqueño que alguna vez se le ocurrió decir, es que no estaban muertos, andaban de parranda, imagínate. Pues todo eso genera inconformidad y cifras que fluctúan siempre a la baja, ¿no? ¿Cuál fue la aportación de este reporte del viernes, Israel? Pues muchísima, porque antes no se tenía un análisis tan profundo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Es decir, se comienza este registro por una reforma que hubo hace una década, prácticamente tiene el registro nacional, y se daban de alta personas sin ningún control. Eso que provocó que tengas, por ejemplo, los datos más importantes, lo que a mí considero que es lo primordial, es distinguir qué ha hecho la Cuarta Transformación a partir de que llegó al poder como una política con las personas desaparecidas. Y lo primero es hacer un corte a que nunca más el Estado sea un factor para desaparecer personas. O sea, que no haya desapariciones forzadas en México desde que llegó la Cuarta Transformación, que eso es muy importante. Es decir, el Estado no participa en la desaparición de personas. Creo eso es lo más importante. ¿A qué te refieres con Estado? Perdóname. Pues al menos al gobierno federal, porque antes se utilizaba el ejército para desaparecer personas, para reprimir. Pero tiene algunos casos la pendientes. Marina y el ejército. Bueno, si fuera así se tiene que investigar, pero no es el Estado. No hay como en los gobiernos anteriores la verdad es, la guerra sucia fue el Estado volcado desde las cúpulas políticas, desde los niveles más altos del gobierno o del poder político en el país. Desde ahí se giraban instrucciones para que el mismo Estado desapareciera a los que eran opositores al sistema. ¿Cierto? Y eso es lo más importante que ha hecho la Cuarta Transformación, acabar y garantizar que el Estado no sea utilizado para eso. A ver, déjame regresar aquí. Cierto lo que dice Israel sobre el pasado, pero falso que no haya desapariciones forzadas hoy, porque pues está la Guardia, el Ejército. A ver, es esta intención siempre de no asumir la responsabilidad presente. Ahora mismo hay desapariciones por todo el país. Esta que tú señalaste la semana pasada, y me atrevo a decir que si no lo has puesto tú sobre la mesa, como en muchos lugares que está pasando, no los encuentran. Si no le has metido tu presión y no le estás metiendo tu presión a lo que está pasando en la 57, esto va a seguir sucediendo ahí. Y fueron rescatados, y me atrevo a decirlo, porque aquí se señaló por ustedes, ¿eh? Si no, mira, no los encuentras. Esa omisión es la responsabilidad del Estado. Esa omisión es lo que genera que se estén multiplicando las desapariciones. Y lo más terrible es que ahora los desapareces de un plumazo. Hay que poner en el centro de la discusión es que no desaparezcan y cómo los encuentro. Mira, está mal hablar, pero de lo que hizo uno. Cuando yo llegué a gobernador, preguntabas tú, ¿cuántas personas hay desaparecidas? Y las cifras fluctuaban hasta que tomamos una decisión. Todas las noticias, por pequeñas o grandes, sin denuncia, con un aviso, todas se reúnen y esas personas están desaparecidas hasta que no tengamos la certeza de que las encontramos. Correcto. Y hay un gran número que no se han encontrado, ¿eh? Y esa carpeta a nivel federal existía, pero ya no. Eso se hizo a nivel local. Ajá, pero es que si los gobernadores... La desaparición, el homicidio, originalmente son crímenes que se dan en el fuero común. Entonces, que se tienen que enfrentar por los gobernadores. Y si los gobernadores no lo hacen, no va a suceder. Y si los gobernadores no presionan a sus fiscalías, a sus procuradores, a sus secretarios de seguridad, a sus ministerios públicos, no va a suceder que tengamos una buena estadística y mucho menos una mejor investigación. Mira, este ejemplo que nos da Israel es un ejemplo de por qué los colectivos dicen que se minimiza el problema. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene el vergonzoso récord de ser el gobierno con más personas desaparecidas en la historia de México. El gobierno de Claudia Sheinbaum es el gobierno que lleva un peor récord aún. De manera que no se entiende ni siquiera lo básico conceptual. Por supuesto que hay desapariciones donde han intervenido integrantes de la Marina, están documentados. Es más, para que la CNDH, que se pasa por la omisión y sumisión en su característica general, haga recomendaciones del Ejército, pero no solo del Ejército, de distintas corporaciones policíacas que también representan el Estado, muchos de ellos donde gobierna Marina, y de la Guardia Nacional, no se diga. Hay 3 razones por las cuales el Estado puede violar derechos: por acción, por omisión o por aquiescencia, es decir, permitir que pase. El Estado mexicano tiene ya
vergonzoso récord de ser el primero al que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU invoca el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición de Personas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Asamblea General de la ONU se presenta un informe. Es el primer país del mundo en que el Comité contra las Desapariciones Forzadas activa ese mecanismo. Y este problema es un problema que si se hubiera atendido con los distintos informes que ha hecho la ONU, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no estamos aquí. Lo que hacen esencialmente es negarlo, Israel. Es falso que para el gobierno de México esto sea un caso menor. Lo dijeron apenas la presidenta, es para el gobierno de México las personas desaparecidas son prioridad. Imagínate y si todo no el lo fuera. Estado está volcado a localizarlas. El tema aquí es que el registro es muy importante distinguir, o sea, de los 394,000 que están en el registro, sería bueno que ustedes aporten y digan, no son 394,000, son 500,000, Pero son esa 200,000. de la autoridad. Eso A le ver, toca a la nosotros. autoridad. Precisamente la Eso le toca autoridad a la es la que autoridad. da las cifras que están alimentadas de todas las fiscalías. ¿Qué se ve ahí? Que el 66% de esos 394,000 sí fueron localizados, un 11% sin vida, me parece, pero es muy bajo de las personas desaparecidas, las localizadas son el 66%. Ahora aquí dice, de 44. 394,000, se localizaron 262,000 y siguen Así es. desaparecidas 132,534. Ahora, de esas 134,000, el 60% es muy complicado localizarlas y ahorita, si gustas, Pues sí. explico Hay por un qué. tema clave Ahorita que quiero hay mencionar. dos temas ahí importantes. que hay que Regresamos y mencionar. los ponen sobre la mesa. Continuamos aquí con Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira e Israel Zamora. Sí. ¿Ibas a poner algo sobre la mesa sobre el tema de desaparecidos? Así es. De las personas que todavía no están localizadas, hay el 34% básicamente en donde no hay elementos que permitan realizar una búsqueda. Se mostraban casos, por ejemplo, en donde aparece la niña, ¿no? O alguien registraba así, como no había dentro del formulario del registro algo que te pidiera que no pudieras avanzar en el registro si no dabas al menos un número de contacto, alguna dirección o alguna referencia de la persona. Pero ¿quién captura esos datos? Pues lo podía hacer cualquier persona, era un tema que tú te metías, incluso desde el extranjero podían realizar el registro. Y eso impide que la autoridad pueda obtener mayores datos. Si registraron a una persona sin nombre, sin apellidos, un marco, por ejemplo, NN, y no tienes el teléfono para llamarle y pedirle más datos, es imposible. Sin embargo, no se borran del registro, siguen así. Se reclasifican. No, quedan ahí identificados como que no hay datos, pero no se quitan del registro nacional. Otro 30% más o menos equivale a las personas que están reportadas como desaparecidas, pero que se detectó alguna actividad, por ejemplo, se dio de alta en el SAT después de estar en el registro, o se cambió su domicilio en el INE, o registró el nacimiento de algún hijo, entonces, o abrió una cuenta bancaria. Entonces, todos esos datos son el 60% de esos que aparecen como desaparecidos en el registro nacional. El resto son personas que sí, efectivamente, hay datos completos y no hay acciones posteriores a su registro que haya realizado que permitan identificar que está vivo. Morena es un gobierno muy sensible a la crítica y a la opinión pública, pero extraordinariamente insensible con las víctimas. Ahora, Claudia Sheinbaum lo que quiere es que solo se pueda avanzar el caso de las personas desaparecidas si hay una denuncia penal. Y todas las víctimas te dicen del riesgo que corren. Todos los colectivos te dicen, todas las mamás buscadoras, los papás buscadores, de las amenazas que tienen que enfrentar, de servidores públicos o de criminales. Pensar que el registro solo funciona por denuncias, lo único que hace es más grande el problema, porque creen que cambiando las cifras disminuyen el problema, lo cual es un gravísimo error. La política pública desde que entró Morena es desatender a las víctimas. López Obrador jamás instaló el sistema de víctimas. Se tuvo que marchar con Sicilia y todas las víctimas para la ley de víctimas. No fue suficiente. Hubo, por supuesto, en los gobiernos anteriores cosas dramáticas, pero hoy estamos peor. Se hizo la Comisión Nacional de Búsqueda, la dinamitaron. Se hizo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y hoy los colectivos y las víctimas tienen que demandar para que pueda responder la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y la de la CNDH ya ni hablamos, porque está absolutamente indolente, silente y simulando. El problema es que la política pública no reacciona de inmediato al tamaño del ejemplo, de la valentía y la dignidad de los colectivos. ¿Qué tiene que estar haciendo las madres rascando la tierra para encontrar huesos?
Tendría que ser el gobierno el que encabezara, pero le quitan los recursos a las instituciones que atienden víctimas. Y ahora lo que están haciendo es volver a desaparecer a los desaparecidos. Rubén. La polémica sale porque no están acompañadas de las familias de las víctimas. La polémica sale porque el gobierno no escucha a los expertos, porque de repente irrumpe en una mañanera y nos dan una información de esto o de cualquier otra cosa sin tener contacto pues con la realidad. Ese es el problema y así lo vamos a ir viendo en todos los problemas que va enfrentando el gobierno. Este es gravísimo y muy doloroso y es terrible que en la mañanera aparezca alguien y nos diga, esta es la nueva estadística, esta es la nueva forma de contar, sin que antes las familias de las víctimas hubieran tenido una interacción y hubieran tenido una satisfacción a su problema. ¿Cuál es su problema? No encuentran a su familiar. Ahora, hay un número de desaparecidos que tienen quien los busca, pero hay otro número que es evidente que nadie los está buscando. Ni la familia ni la autoridad. O nadie, o no sabe, por ejemplo, los migrantes. Pues ¿cómo sabe alguien que está en Guatemala o está en Honduras qué pasó con su familiar? Lo único que sabe es que no llegó a Estados Unidos, pero no sabe qué le pasó en medio. Y entonces es un problema, ¿no?